A ver, esta semana 5 nos toca ver los sistemas de los números enteros y lo que es divisibilidad. Vamos a ver la división entera, división exacta e inexacta, los principios y propiedades de la divisibilidad, criterios de divisibilidad y los restos potenciales. Entonces, comenzamos con el algoritmo de la división. Ahora trabajamos en los números enteros. Entonces dice, para los números enteros de dividendo y de divisor con d mayor que 0, existen dos únicos números enteros, Q cociente y R residuo, tales que D es igual a D por Q más R, donde R es mayor o igual que 0 y menor que D. Entonces, con este algoritmo de la división se presentan dos tipos de división. La división inexacta, que a su vez esto va a ocurrir cuando el residuo es diferente de 0, y vamos a tener división por defecto, que es dividendo, divisor, cociente por defecto, más residuo por defecto. Igual el residuo por defecto es mayor que 0 y menor que el divisor. Y la otra es la división por exceso, donde el dividendo es divisor, cociente por exceso, menos residuo por exceso. Y mi residuo por exceso también es mayor que 0 y menor que el divisor. Esto me genera ciertas propiedades. Tenemos ahí, la suma de los residuos me debe dar el divisor. Sabiendo que los residuos tienen signos opuestos, ¿no? Pero si tomamos como si fuera un valor absoluto, los dos residuos positivos, la suma me va a dar divisor. El cociente por exceso es el cociente por defecto más 1. El residuo máximo va a ser el divisor menos 1. Y como el residuo es mayor que 0, hablamos de residuo mínimo y ese va a ser igual a 1. Entonces son dos divisiones. Por ejemplo, si divido 32 entre 5, eso me va a dar 6 con residuo 2. Por defecto, en la división común que siempre hacemos. Pero si lo hago por exceso, ahora mi cociente va a ser una unidad más. Entonces, si lo divido 32 entre 5, mi cociente será 7. Y 7 por 5 es 35. Ahora me sobra menos 3. Como ven, ahí está la escritura de los residuos. Y si sumamos, como le digo, en valor absoluto, 2 más 3 me da el divisor. Son mis dos tipos de división.
La otra es la división exacta, cuando el residuo es 0. Aquí hablamos de divisibilidad, ¿no? Números que se dividen, que se pueden dividir. Dice, dados D y D enteros con divisor mayor que 0, se dice que D es divisible por D si existe un K tal que D es igual a D por K. Y se denota D es múltiplo de D. Aquí aparece, cuando D es múltiplo de D, tres formas, tres definiciones. D es divisible por D. Quiere decir que D contiene un número entero de veces a D minúsculo. D es múltiplo de D, también quiere decir que D contiene un número entero de veces a D. Y D es divisor de D cuando D está contenido un número entero de veces de D mayúscula. Aparecen tres definiciones: número divisible, número múltiplo, número divisor. Por ejemplo, 28 es múltiplo de 7. 28 es divisible por 7. Menos 12 es múltiplo de 3. Menos 12 es múltiplo de 3. 80 es múltiplo de 5. 5 es divisor de 80. Se puede utilizar las tres definiciones porque son equivalentes. No es lo mismo, uno significa otra cosa, pero puede utilizarlas en forma equivalente. Algunas propiedades y principios. Principios. La suma de dos múltiplos o diferencia me da el mismo múltiplo. El producto de una constante por un número múltiplo es el número múltiplo. El producto de dos números múltiplos sigue siendo múltiplo. La potencia sigue siendo múltiplo. El producto de dos números que son múltiplos de un número más un residuo, digamos, ahí podemos utilizar propiedad distributiva, ¿no? D múltiplo de D por múltiplo de D me da múltiplo de D. Múltiplo de D por S, múltiplo de D. Múltiplo de T por múltiplo de D, múltiplo de D. Y T por S. Y la suma de todos los múltiplos sigue siendo múltiplo de D. Se cumple eso. Si formo un binomio de Newton, ahí tengo múltiplo de D más R todo a la N. ¿Sí? Como es una suma, eso lo puedo reducir múltiplo de D más R elevado a la N. Porque todo el resto de términos sigue siendo múltiplo de D. Esta propiedad con los residuos, ¿no? Ahí aparece justamente la propiedad de que la suma de los residuos es igual al divisor. Si tengo ahora un binomio, pero con diferencia, ahí aparecen dos soluciones ahora. Va a depender de la potencia. Será múltiplo de D más R a la N si la potencia es par. Y múltiplo de D menos R a la N si la potencia es impar. Si un número es múltiplo de otros números más una constante,
el número es múltiplo del mínimo común múltiplo de los números más la constante. Ojo, las constantes son iguales o los residuos tienen que ser iguales. Si un número es múltiplo de un número más una constante, el número es múltiplo del número más el número más la constante. El número es múltiplo del número más 2 veces el número más la constante. Y así sucesivamente puedo decir que el número es múltiplo del número más n veces a más la constante. ¿No? Eso quiere decir que si yo tengo que un número es múltiplo de 2 más 5, yo puedo decir que es múltiplo de 2 más 7, múltiplo de 2 más 9 y así sucesivamente. Y esta propiedad, si yo tengo un numeral en cualquier sistema de numeración, entonces este numeral yo puedo decir que es múltiplo de la base más el último dígito. También puedo decir que es múltiplo de las dos últimas cifras, ¿no? Más la base al cuadrado, múltiplo de la base al cuadrado. Igual, múltiplo de la base al cubo más las tres últimas cifras. Ese es para una descomposición del número. Esas son algunas de las propiedades que vamos a utilizar. Otro teorema que usamos comúnmente es este teorema de Arquímedes, que dice, si el producto de dos enteros es múltiplo de un módulo y uno de los factores no tiene divisores comunes aparte de la unidad con el módulo, entonces el otro factor es múltiplo del módulo. Clásico, ¿no? Por ejemplo, 12 por 5 es 60. 60 es múltiplo de 6. Pero 5 y 6 son primos entre sí. No tienen más que el único divisor común, la unidad. Entonces puedo decir que 12 es múltiplo de 6. 4 por 18, si eso es múltiplo de 9, y yo sé que 4 y 9 son primos entre sí, entonces 18 es múltiplo de 9. 20a múltiplo de 7 y 27 son primos entre sí, entonces a es múltiplo de 7. 27 por b más 15 múltiplo de 8. Pero 27 y 8 son primos entre sí, entonces b más 15 es múltiplo de 8. 10a más 15b múltiplo de 7. Factorizo un 5, 2a más 3b múltiplo de 7. Pero 5 y 7 son primos entre sí, entonces 2a más 3b múltiplo de 7. 8a es múltiplo de 7 más 40. 8a menos 40 múltiplo de 7. Factorizo un 8. A menos 5 múltiplo de 7. Pero 8 y 7 son primos entre sí, entonces a menos 5 es múltiplo de 7. Esto lo que usamos comúnmente es teorema de Arquímedes, ¿no? Entonces a es múltiplo de 7 más 5. Ahora voy a definir los restos potenciales, porque los restos potenciales me definen los criterios de divisibilidad. Entonces defino. Antes del estudio de los criterios de divisibilidad, explicaremos de manera fácil la deducción de las reglas. Para ello vamos a utilizar otro concepto matemático como son los restos potenciales.
Los restos potenciales de un número n respecto de un módulo m son los restos que se generan al dividir las distintas potencias de n entre el módulo m. O sea, la potencia n a la 0, n a la 1, n al cuadrado, n al cubo, y así sucesivamente entre m, ¿no? O sea, n a la 0 lo voy a escribir como m múltiplo de m más un residuo, r sub 0. N a la 1 múltiplo de n más un r a la 1. N al cuadrado igual, n al cubo, n a la cuarta, n a la quinta, a la sexta. Estos restos potenciales tienen un ciclo. Va a depender del número y el módulo que se elija, ¿no? El ciclo puede ser de 2, el ciclo puede ser de 3, de 4, de 8, de 10, de 12. Va a haber un ciclo, ¿sí? Por ejemplo, aquí le estoy poniendo ya en el n a la sexta se está repitiendo el residuo. Entonces ahí quiere decir que comienza nuevamente el ciclo, ¿no? Porque se está repitiendo. Entonces acá a esto le llamamos gaussiano, el número de veces que se repite, ¿no? Acá se repite 6 veces. Cada 6 veces se va a repetir, su gaussiano es 6. ¿Qué es el gaussiano? Es la cantidad de residuos diferentes que se obtienen al dividir las potencias consecutivas de un número con respecto a cierto módulo. Ese es el gaussiano. Acá le he puesto X, pero si ustedes cuentan, se ha repetido 6 veces. O sea, cada 6 veces se va a volver a repetir, ¿no? Entonces, X es 6. Entonces, de esa manera calculo los restos potenciales y el gaussiano. Entonces, calculemos, a ver. Los restos potenciales de 10 respecto al módulo 7. Entonces, las potencias de 10 las escribo como potencias o múltiplos de 7. 10 a la 0 es 1, múltiplo de 7 más 1. 10 a la 1 es múltiplo de 7 más 3. 10 al cuadrado, múltiplo de 7 más 2. Entonces ustedes dirán, pero tengo que dividir 100 entre 7. No, más fácil es así. Mira, tú coges acá el 3, lo multiplicas por 10, sería 30. Y múltiplo de 7, ¿cuánto es? 28 más 2. Entonces el residuo es 2. El que sigue, 10 al cubo. Ahora es 2 por 10, 20. 20 sería 14 más 6, múltiplo de 7 más 6. Pero por exceso sería múltiplo de 7 menos 1. Y sigo igual, ¿sí? Acá, menos 1 por 10, menos 10. Menos 10 sería menos 7 menos 3. Múltiplo de 7 menos 3. Digo 10 a la quinta, ahí menos 30, sería menos 28 menos 2. Y sigo, ¿no? Ahí sigue, ahí vuelve a repetirse. Entonces, ahí es donde termina el ciclo de los restos potenciales. Y ahí tengo que el gaussiano es 6. Ahora, no solo me va a servir estos restos para 10 a la 0, a la 1, hasta la quinta. No, porque ¿qué ocurre si me piden un número muy grande? Entonces, el gaussiano me sirve para eso. Yo puedo escribir esas potencias de 10 de esta forma. En vez de 10 a la 0, escribo 10 a la 0 más múltiplos de 6, porque el gaussiano me dice que cada 6 se repite. El segundo será 10 a la múltiplo de 6 más 1. 10 a la múltiplo de 6 más 2, múltiplo de 6 más 3 más 4, múltiplo de 6 más 5.
Lo puedo escribir de esa forma. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, si me piden el residuo por defecto al dividir 10 a la 2021 por 7. Entonces yo agarro y digo, como todo está escrito en potencias de 6, lo primero que hago es 2021 múltiplo de 6. ¿Más cuánto? Me da múltiplo de 6 más 5. Ya, y si reemplazo, 10 a la 2021 es 10 a la múltiplo de 6 más 5. Y 10 a la múltiplo de 6 más 5 es múltiplo de 7 menos 2. Eso es por exceso. Por defecto será múltiplo de 7 más 5. Entonces el residuo por defecto es 5. Para eso me sirven los restos potenciales. Esta es la primera utilidad, ¿no? Para calcular esas potencias grandes. Veamos, aquí hay otro ejemplo. Los restos potenciales de 3 respecto al módulo 7. Entonces, potencias de 3 lo escribo como múltiplos de 7. Ahí ya se está repitiendo. El gaussiano es 6. Igual puedo escribirlo la misma forma. 3 a la múltiplo de 6 más 1, más 2 hasta múltiplo de 6 más 6, múltiplo de 6. Ojo que acá hemos empezado 3 a la 1, en el otro comenzamos 3 a la 0. Eso es indistinto, ¿ya? No va a variar eso. Ahora, si me piden el residuo por exceso al dividir 3 a la 2025 por 7. Nuevamente, 2025 como múltiplos de 6. Es múltiplo de 6 más 3. Entonces, 3 a la 2025 es 3 a la múltiplo de 6 más 3. Y ese sería ahí múltiplo de 7 más 6. ¿Correcto? Entonces, múltiplo de 7 más 6, 6 es residuo por defecto, y el residuo por exceso sería menos 1. Hasta. Para eso me sirven los restos potenciales. Y además me va a servir para generar el criterio de divisibilidad. A ver, en general, ¿no? Si yo tengo un numeral en cualquier sistema de numeración, ahí tengo n igual z, e de CBA en base n. Y ahí está su descomposición polinomial. A más bn más n cuadrado. Dice, es divisible por m si y solo si n, al multiplicar cada dígito por esos restos potenciales, me debe dar 0 módulo m. Me debe dar 0 o me debe dar múltiplo de m. Y los residuos son los restos potenciales de la base del sistema de numeración entre el módulo. Dice, los restos mayores que la mitad del módulo suelen tomarse por exceso y aparecen restando en la ecuación alfa, ya que si un resto R se toma por exceso, al sustituir queda que R es menos T módulo M. Así como hemos visto en el caso anterior. Dice, usaremos la notación reducida a un número de 6 cifras. Ahí tengo mi número de 6 cifras. Criterio en base 10. Y esto es divisible por M
por 2, por 5, por 10, si lo es A. Entonces ahí, por ejemplo, 10 a la 0 es múltiplo de 2 más 1. 10 a la 1, múltiplo de 2 más 0. 10 al cuadrado, múltiplo de 2 más 0. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, criterio de divisibilidad por 7. Vamos a deducir ese criterio. Tengo un numeral en sistema decimal FEDCBA. Si es divisible por el módulo 7. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Potencia de la base. La base es 10. Tengo que hacer potencia de la base y escribirlo como el módulo 7 más un residuo. Ahí están las potencias. Como ven, se repite ahí. Entonces tienes un gaussiano de 6 igual. Igual puedes escribirlo como potencia de número más grande. Y a estos residuos, mira, 6 es por defecto, por exceso sería menos 1. 4 por defecto, por exceso sería menos 3. Y 5 es por defecto, por exceso sería menos 2. Y aquí está. Estos son los dígitos que se multiplican para generar ese criterio, ¿no? Esos son los restos potenciales. Quiere decir ahora que si A lo multiplico por 1, B por 3, C por 2, D menos 1, E menos 3, F menos 2, eso me debe dar múltiplo de 7. Ese es el criterio de divisibilidad por 7. ¿Lo ven? Con el resto potencial obtenemos ese criterio. Y ahí para ese numeral, los criterios de divisibilidad, potencia de 2. A ver, por 2, n es múltiplo de 2, si termina en 0, o en múltiplo de 2. Por 4, n es múltiplo de 4, si las dos últimas cifras son 0, o las dos últimas cifras son múltiplo de 4. N es múltiplo de 8, si las tres últimas cifras son 0, o las tres últimas cifras son múltiplo de 8. Por 3 y por 9. Casi las dos son iguales. Suma de cifras múltiplo de 3, múltiplo de 9. Por 5 a la n. Por 5. Si termina en 0 o en 5. Por 5 al cuadrado. Si las dos últimas cifras son 0 o múltiplo de 25. Por 6. Si es múltiplo de 2, múltiplo de 3. Por 7. Ya hemos visto, ahí está. Restos potenciales de 10 módulo 7. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Dice, cuando la suma de sus cifras multiplicadas de derecha a izquierda por los factores es múltiplo de 7. Estos factores son los restos potenciales. Entonces, ese numeral será múltiplo de 7 si f más 3e más 2d menos c menos 3b menos 2a es múltiplo de 7. Ahí está el criterio de divisibilidad. Por 11, los restos potenciales por 11 me dan más 1 menos 1. Entonces aquí el producto es más 1 menos 1 más 1 menos 1. Y entonces los términos de posición impar menos los términos de posición par debe ser múltiplo de 11. Restos potenciales para divisibilidad por 13.
ahora es 1 menos 3 menos 4 menos 1 más 3 más 4. Ahí está. Si ese número es múltiplo de 3, entonces debe cumplirse. G menos 3F menos 4E menos D más 3E más 4A más 4B más A debe ser múltiplo de 3. Divisibilidad por 33. Y tenemos ahí BCDF divisible por 33. Dice si B más CD más CF es múltiplo de 33. Háganlo con el criterio y van a obtener ustedes los restos potenciales y van a poder multiplicar. Les va a salir de esa forma. Lo mismo que para el 99. Si es divisible por 99, si ocurre que la suma de los numerales es múltiplo de 99. Esos son algunos de los criterios de divisibilidad que podemos utilizar. Que ya no necesitamos porque con restos potenciales yo puedo generar cualquier criterio. Eso tengo como parte teórica. No sé si hay alguna consulta, pregunta. ¿No hay preguntas? Seguimos. Bueno, veamos entonces. Pregunta 1. Los códigos de los soldados reservistas convocados para un ejercicio de combate son todos los números de la forma ABCD y serán seleccionados
los códigos que al restarle la suma de sus cifras resulte un número múltiplo de 11. ¿Cuántos soldados serán seleccionados para dicho ejercicio? Entonces, los códigos de los soldados reservistas son números de la forma ABCD. Los códigos de los soldados seleccionados debe de cumplir que el código, al restarle la suma de sus cifras, resulte un número múltiplo de 11. A, B, C, D, menos A, menos B, menos C, menos D, múltiplo de 11. Entonces ahí, lo que puedo hacer es una descomposición polinómica de A, B, C, D, ¿no? Me quedaría ahí 1000A, 100B, 10C más D. Ya, 1000A tengo. Si quiero un múltiplo de 11, sería 990. Me quedaría 10A. De 100B, múltiplo sería 99 más 1. Me queda B. Me queda 10C más D. Entonces me va a quedar así. Me quedaba B más D y me quedaba 10A. ¿Sí? 10A, pero eso es por defecto. Por exceso me quedaría menos A. Y lo mismo, me queda 10C. Por exceso sería menos C. Menos A, menos B, menos C, menos D, todo eso es múltiplo de 11. Entonces, reduciendo eso, me va a quedar que A más C es múltiplo de 11. Ya está. Y si A más C es múltiplo de 11, puedo empezar a darle valores. Puedo hacer una tablita, ahí está mi tabla. Si A vale 2, C vale 9. Si A vale 3, C vale 8. Si A vale 4, C vale 7. 5, 6, 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2. Ahí tengo 2, 4, 6, 8 valores para IC. Y luego, BD, ¿qué valores puede tomar? Como B y D se han cancelado, pueden tomar cualquier valor. B puede ser 0, 1, 2 hasta 9 y D también 0, 1, 2 hasta 9. ¿Correcto? Entonces, el número de valores de ABCD sería para B 10 valores, para D otros 10 valores, para A aquí hay 8 valores, es lo mismo. Entonces me daría 800 valores para ABCD. Por lo tanto, los soldados seleccionados son 800. Preguntas.
Seguimos. Dos. Héctor divide el número ABCD por 43 y obtiene un cociente igual al residuo. Adán le dice, si aumentas a unidades al dividendo, la división será exacta. Determine la suma de las cifras del dividendo inicial. Entonces, si divides por 43, obtienes un cociente igual al residuo. Entonces, ABCD es 43Q más Q. Sería 44Q. Además, como Q es el residuo, es menor que el divisor, menor que 43. Luego le dice, si aumentas a unidades, la división será exacta. Entonces dice, si A vale 1, 1 BCD 44Q. Q, como es menor de 43, si Q vale 42, entonces tienes ABCD 1848. Y si le aumentas una unidad, te da la división exacta, 43K. Si lo sumo, y me da K43. Luego el dividendo inicial es 1848. Me piden la suma de las cifras. Y eso es 21. Preguntas, dudas.
Seguimos. Tres. El mayor y menor valor posible de ABC son los ahorros en soles de dos hermanos. Si al dividir ABC entre 9, el resto es 3, y al dividirlo entre 7, el resto es 6, ¿cuánto suman sus ahorros? A ver, entonces hay que encontrar el mayor y menor valor posible de ABC. Los ahorros son ABC. Al dividir entre 9, el resto es 3, y entre 7, el resto es 6. Y aquí no puedo aplicar propiedad porque los residuos son distintos. Pero puedo aplicar la otra propiedad que hemos puesto ahí, 10 creo, que al residuo le puedo ir sumando el divisor. Por ejemplo, múltiplo de 9 más 3, puedo decir que es múltiplo de 9 más 12. Múltiplo de 9 más 21. Múltiplo de 9 más 30. Múltiplo de 9 más 39. Múltiplo de 9 más 48. Y el otro igual, múltiplo de 7 más 6, múltiplo de 7 más 13, múltiplo de 7 más 20, múltiplo de 7 más 27, múltiplo de 7 más 34, múltiplo de 7 más 34 y 7, 41, y múltiplo de 7 más 48. O sea, ahí van a ser iguales. Entonces ahí, aplicando esta propiedad, ¿no? Que hemos dicho que se puede ir sumando múltiplos del número. Ahí me queda, a ver, múltiplo de 9 más 45 más 3, 9 por 5. Múltiplo de 7 más 42 más 6, 7 por 6. Y entonces me va a dar que ABC es múltiplo de 9 más 48 y múltiplo de 7 más 48. Entonces yo ahora aplico mi otra propiedad, pues, que es el mínimo con un múltiplo de 9 y 7 más 48. Entonces es múltiplo de 63 más 48. Podemos entonces hallar el menor valor. Para el menor valor 63 sería ABC 63 más 48, 111 sería el menor valor. Y el mayor valor sería para 63 por 15 más 48, que me daría 993. Y entonces me piden la suma de los ahorros de los hermanos. Y eso me da 1104 soles. Preguntas, dudas.
Sigamos. Cuatro. Un barco puede transportar 14 contenedores como máximo del puerto de Paita al puerto de Arica en cada viaje. Si el año pasado el mismo barco realizó una cantidad de viajes múltiplo de 13 de Paita a Arica, transportando en total 53A BA0 contenedores como máximo, determine el producto de las cifras significativas del número de viajes que realizó dicho barco el año pasado. Ya, entonces puede llevar 14 contenedores. ¿Sí? Y realizó una cantidad de viajes múltiplo de 3, transportando 53ABA0 contenedores como máximo. Entonces, el número de contenedores es 53ABA0 total. Ya, estos contenedores los lleva de 14 en 14. Entonces es múltiplo de 14, múltiplo de 2 y múltiplo de 7. Y además, la cantidad de viajes es múltiplo de 13. O sea, la cantidad de contenedores también debe ser múltiplo de 13. Porque cantidad de contenedores, 14 contenedores por múltiplo de 3 viajes, de 13 viajes. Entonces ya tenemos que ese numeral es múltiplo de 2, de 7 y de 3. Entonces vamos a aplicar criterio de divisibilidad por 7. Entonces al número hay que multiplicarlo por 1, 3, 2, menos 1, menos 3 y me debe dar múltiplo de 7. De ahí tenemos que 2b es múltiplo de 7 más 1. Por lo tanto, b va a ser 4. El numeral múltiplo de 13, criterio de divisibilidad por 13. Multiplico 1, menos 3, menos 4, 3. Entonces me queda ahí y encuentro el valor de A. A vale 2. Entonces ya tengo el número total de contenedores. 56.420. Producto de cifras significativas del número de viajes. Entonces, la cantidad, el número de contenedores entre 14, que es por cada viaje, me da el número de viajes. 4.030 viajes. Cifras significativas son 4 y 3. 4 por 3 son 2.
Seguimos. 5. Jacinto compró un libro de ABC páginas y nota que esta cantidad es múltiplo de A, de B y de C, y además no es par. Si al dividir dicho número de páginas entre 9, el residuo es R, determine el valor de A más B más C más R, donde todas las letras representan cifras diferentes entre sí y mayores que 1. Entonces, ABC dice que es múltiplo de A, de B y de C, y además es impar. Y ABC múltiplo de 9 más R. Entonces, como es impar, C puede ser, como es impar y son las cifras mayores que 1, C puede ser 3, 5, 7 y 9. Ya, si C fuera 3, entonces ABC es múltiplo de 3. Y una descomposición me da 100A más 10B más 3 múltiplo de 3. Pero 100A más 10B no es múltiplo de 3. Por lo tanto, no puede ser 3. Si C vale 5, ABC sería múltiplo de 5. Una descomposición polinómica, 100A más 10B más 5 múltiplo de 5. Y todo es múltiplo de 5. Entonces, C vale 5. Ahora para B. Si B es 2, sería A25. Pero como termina en 25, no es múltiplo de 2. Si B es 3, tiene que ser múltiplo de 3. Entonces la suma de sus cifras múltiplo de 3. Entonces A puede ser 4, 7, 10, etc. Si A vale 4, 435 múltiplo de 3. Pero 435 tiene que ser múltiplo de 4. Y las dos últimas cifras no son múltiplo de 4. Entonces, A no puede ser 4. Si A vale 7, 735 debe ser múltiplo de 7. Y si es múltiplo de 7, entonces ya tengo ABC 735 múltiplo de 7, de 3 y de 5, y además múltiplo de 9 más R. Al dividir ahí 735 entre 9, sería 9 por 8, 72, y 9, 15 entre 9 sería 1, residuo sería 6. ¿Correcto? Entonces R es 6. Ya está. Por tanto, A más B más C más R, 7 más 3 más 5 más 6, y eso me da 21. Preguntas, dudas.
Dime, Quispe. Pregunta, Ariana. Seguimos. 6. La fecha de nacimiento de mi hijo Manuel es el día AB del mes D. Si ABCD es el menor número posible que cumple la igualdad. 2028 elevado a la ABCD múltiplo de 11 más 9. ¿En qué fecha nació Manuel? Entonces, fecha de nacimiento y AB del mes D. Y tenemos que 2028 a la ABCD es múltiplo de 11 más 9. Entonces 2028 lo debo escribir como múltiplo de 11. Y eso me da múltiplo de 11 más 4. Todo elevado a la ABCD. Y entonces me va a quedar que 4 elevado a la ABCD es múltiplo de 11 más 9. Entonces, ahora, necesito escribir las potencias de 4 módulo 11.
4 a la 1, múltiplo de 11 más 4. 4 al cuadrado, 4 al cubo, 4 a la cuarta, 4 a la quinta. Y se vuelve a repetir, ¿no? Entonces 5 veces nada más. El gaussiano es 5. Entonces puede escribir 4 a la múltiplo de 5 más 1, más 2, más 3, ya está. ¿Cuál es el que estoy buscando? Múltiplo de 11 más 9. Entonces eso es 4 al múltiplo de 5 más 3. Entonces ABCD es múltiplo de 5 más 3. El menor valor es ABCD, sería múltiplo de 5, sería 1000 más 3, 1003. Luego AB sería 10 y D sería 3. Entonces Manuel nació el 10 de marzo. La clave, la A.
Seguimos. Cierto. El número AB representa las edades diferentes de los miembros de una familia. Si se cumple que AB elevado a la B es múltiplo de 4 menos 3, ¿cuántos miembros como máximo hay en dicha familia? Entonces AB representa las edades. Si se cumple, las edades diferentes de los miembros es AB. Se cumple esto. Entonces, ¿cuántos valores como máximo toma AB? Ya, este múltiplo de 4 menos 3 por exceso, múltiplo de 4 más 1 por defecto. Si AB es 10, 10 a la 10, múltiplo de 4. Si es 11 a la 11, múltiplo de 4 más 3. 12 a la 12, múltiplo de 4. 13 a la 13, múltiplo de 4 más 1. Entonces, 14, 14, 15 a la 15, 16 a la 16, 17 a la 17 también es múltiplo de 4 más 1. Entonces, AB genera una sucesión. 13, 17, 21 hasta 97. ¿Cuántos valores toma AB? 97 menos 13 sobre 4 más 1. 22 valores, por lo tanto dicha familia tiene 22 miembros como máximo. Preguntas.
Seguimos. 8. Joshua nació en el año 2000 y su hermano Simón R años después. Si R es el residuo por exceso que se obtiene al dividir 2000 a la 2027 entre 9, ¿cuántos años cumplirá Simón en el 2027? Joshua nació en el año 2000. Simón, 2000 más R. 2000 a la 2027 es múltiplo de 9 menos R. Entonces, 2000 a múltiplo de 9, múltiplo de 9 más 2 a la 2027. Y eso es múltiplo de 9 a la 2 a la 2027, múltiplo de 9 menos R. Pero ahora esos 2 a la 2027 debo escribirlo como múltiplos de 9. Entonces hay que hacer restos potenciales. 2 a la 1, 2 a las sextas. Se repite 6 veces. Entonces, como ven, si se repite 6 veces, ¿qué voy a buscar yo? Siempre debo de buscar, como esto es una potencia grande, debo de buscar que el residuo sea 1 o que sea menos 1. Cualquiera de los dos. En este caso voy a usar el menos 1. Entonces, ¿qué necesito? Este 2 a la 2027, escribirlo como potencia de 2 al cubo. Y eso lo puedo hacer así. A ver. 2027. Esto no es múltiplo de 3. 2025 sería múltiplo de 3. Entonces separo 2 a la 2025 por 2 al cuadrado. Y 2 a la 2025 es 3 por 675. Ahí está el 2 al cubo. Y ese 2 al cubo lo voy a reemplazar por múltiplo de 9 menos 1. Elevado a la 675 por 4. Y eso es múltiplo de 9 menos 4. Esto por propiedad binomio de Newton es múltiplo de 9 y menos 1 a la 675. Como eso es impar, me queda menos 1. Por 4, múltiplo de 9 menos R. Y multiplicando, múltiplo de 9 menos 4 es múltiplo de 9 menos R. Por lo tanto, R vale 4. Hasta R. Entonces, Simón nació en el año 2004. En el 2027 cumplirá 23 años.
Seguimos. 9. Hugo no recuerda la clave de su tarjeta de débito, pero sabe que es múltiplo de 5, de 9 y de 11. Además es de 4 cifras, donde la primera y última cifra son iguales. Determine la suma de las cifras de dicha clave. Su clave que sea ABCA, primera y última igual. Me dice que es múltiplo de 5, de 9 y de 11. Entonces, por propiedad, es múltiplo del mínimo con un múltiplo de 5, 9 y 11. Múltiplo de 495 y es igual a 495K. Entonces, para K igual a 11, tenemos que termina y comience la misma cifra. Entonces, ABCA es 5445. La clave será 5445 y la suma de las cifras será 18.
Sigamos. Diez. La asistencia a la reunión de una cooperativa es de 3 a 6 personas. Con respecto a la mayor cantidad de asistentes, los varones exceden a las mujeres en 6. Los 3/7 de los varones y los 2/5 de las mujeres usan lentes. Además, los 5/11 de las mujeres y los 3/4 de los varones son casados. ¿Cuántas personas hay entre varones casados y mujeres solteras? La asistencia es 3 a 6, ese numeral. Con respecto a la mayor cantidad de asistentes, los varones, dice, los 3/7 de los varones, o sea, los varones son múltiplos de 7. Y los 3/4 son casados, también es múltiplo de 4. Ahí está. Entonces los varones es múltiplo de 28. 28K. Las mujeres, 2/5 usan lentes, múltiplo de 5. 5/11 son casadas, múltiplo de 11. Entonces la mujer es múltiplo de 55. 55 es. Los varones exceden a las mujeres en 6, entonces 28K menos 55L es igual a 6. Ya. Y los varones más las mujeres es igual a toda la asistencia de la reunión, 3 ABC. De ahí tengo que los varones son 1876 y las mujeres son 1870. Varones casados son 3/4 de 1876. Y mujeres solteras son, mujeres casadas 5 sobre 11, entonces será 6 sobre 11. Mujeres solteras. De 1870. Y eso me da 2427. Preguntas, dudas. Ya está. Y ahí están las claves de los ejercicios propuestos. Muy bien, chicos, si no hay preguntas, no hay dudas. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.